Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Creados en Cristo Jesús para toda buena obra. Hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. Ahora, si cumplimos el propósito de Dios, confiamos en el Señor, estamos unidos a Él y hacemos el bien, dice la palabra, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Quiere decir que vivirás en esta tierra lleno de paz. Te apacentarás. Esa palabra apacentarse quiere decir vivirás lleno de paz a su nombre. Pero cuando se está cumpliendo el propósito de Dios, mire, cuando no se cumple el plan de Dios, los problemas comienzan a aflorar. Cuando no se cumple el propósito de Dios, cuando alguien se desvía del propósito de Dios, los problemas comienzan a aparecer. Las dificultades comienzan a volverse en el común denominador de las personas y las personas por ende comienzan a sufrir. Y el Señor dice, pero yo no los llamé a sufrir. Déjenme decirle algo, Dios no llamó a nadie a sufrir. Dios al que llama, lo llama para bendecirlo y para que viva la vida que Él tiene programada para todos. Aleluya. A su nombre. Definitivamente que cuando la gente pierde el propósito es cuando comienza a faltar todo. Y en la Biblia hay ejemplos muy claros. Cuando nosotros vemos el caso, por ejemplo, de Sansón. Sansón fue un hombre que Dios diseñó un propósito con él muy claro. Escúchalo bien. Y vamos a la palabra para ver cuál fue el propósito que Dios diseñó con él. Jueces, libro de Jueces. Gloria a Dios. Vaya al libro de Jueces. Gloria al Señor Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. Jueces. Está el libro de Josué, el libro de Jueces, está Deuteronomio, Josué y Jueces. Ahí usted encuentra el libro de Jueces. Está entre Génesis y Apocalipsis. Jueces capítulo número 14. A su nombre. A su nombre. ¿Lo encontraron? Digan amén. Gloria a Dios. Leamos desde el versículo 13 y leamos el versículo número 1. Dice la palabra que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Escúchelo bien. Jueces 13:1. Jueces 13:1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo de Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Mire usted, cuando el ángel se presenta a la mujer, la madre de Sansón, que era estéril, ¿qué le dice? Le dice: pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo. Y le dijo: y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios. Quiere decir,
Nazareo era una persona que cuando nacía y Dios la apartaba, tenía una alimentación especial, tenía una vida especial y vivía apartado para Dios, exclusivamente para Dios. Pero tenía un propósito muy claro. ¿Cuál era el propósito? Le dijo: Él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Recuerde que los filisteos el pueblo de Israel llevaba 40 años en cautiverio por los filisteos, azotado por los filisteos, asolado por los filisteos por causa del mismo pecado de ellos. Pero ya era la hora de que fueran libres. Dios le plació libertar a su pueblo de mano de los filisteos, y entonces lanzó un plan maravilloso y llamó y trajo a Sansón a esta tierra. Y dijo: este hombre será nazareo, este hombre será especial, y el propósito es librar al pueblo mío, al pueblo de Israel, de mano de los filisteos. Ese era el propósito de Dios con Sansón. Pero Sansón crece y se desarrolla en él un don muy especial de parte de Dios. El don que tenía Sansón, que Dios le había dado, era su fuerza poderosa. Era una fuerza, hermano, casi que monstruosa la que Sansón tenía. Escúchelo bien. En un día más de 1000 filisteos acabó. Mató un león con la quijada de un animal, mató una cantidad de filisteos y tenía una fuerza poderosa. Pero Sansón no entiende, o mejor, sí lo entiende, pero se desvía del propósito de Dios. Este fue el problema de Sansón. Todos nosotros sabemos la vida que llevó Sansón y cómo terminó Sansón. Sansón terminó en manos de los filisteos y terminó capturado por ellos y terminó ciego porque los filisteos le sacaron los ojos. Pero Sansón, ¿por qué llegó a ese estado deplorable? Si Sansón no estaba llamado para vivir en esa fugia, para vivir en esa angustia. Sansón fue llamado para ser un victorioso. Sansón fue llamado para caminar con el poder de Dios, y en todo lo que él emprendiera sería grande la victoria que Dios le daría, porque Dios lo llamó para liberar a su pueblo. ¿Y por qué Sansón termina en una situación tan deplorable, metido en una cárcel, moliendo como cualquier animal, dándole vueltas a un molino? ¿Por qué Sansón termina en ese estado? Y lo único que pide a lo último es la misericordia de Dios para poder tumbar unas columnas donde estaban todos burlándose de él, y muere él igual que los filisteos que estaban con él. ¿Pero por qué terminas? ¿Ese era el plan de Dios? No era el plan de Dios. El plan de Dios no era que Sansón sufriera. Pero Sansón sufre hasta lo indecible por una situación, porque Sansón se olvida del propósito de Dios y toma el don que Dios le da para su propio beneficio. Sansón comienza a tomar las mujeres que no son las mujeres que Dios quiere que como nazareo él tome. Un nazareo era una persona especial de Dios, era una persona apartada para Dios. Y lo primero que él tenía que hacer era jamás tocar una mujer filistea. Y fueron las mujeres de las cuales él se enamoró. Y la primera mujer que tuvo fue una mujer filistea. Y esa mujer lo metió en unos problemas inmensos, a tal grado que esa mujer la quemaron. Y él comienza, escúchelo bien, a vengar su propia causa. ¿Quién le dijo a Sansón que Dios lo llamó a meterse en problemas y a vengar su propia causa? Si Dios no lo llamó ni le dio esa fuerza para vengar su propia causa, Dios lo llamó, mi amado hermano, es para liberar a su pueblo, al pueblo de Israel, y sacarlo de la esclavitud en que estaban, sacarlo de la opresión en que estaban, quitar el yugo que tenían por parte de los filisteos. Pero él termina completamente errado. Él termina peleando por su propia causa. Él termina vengándose por sus propios intereses. Él pensó que esa fuerza que Dios le había dado era para pelear por sus propios intereses. Error. Y por eso Sansón termina como termina. Después se enamora de Dalila. Dalila lo engaña, otra filistea.
y lo lleva a la más grande de las desgracias, a estar por allá recluido en una cárcel, ciego, porque le sacan los ojos literalmente, después de que le quita su fuerza. Y no fue Dalila la que le quitó la fuerza, fue Dios. ¿Por qué? Porque él perdió el propósito de Dios. El rey Saúl, Dios lo llamó por intermedio de Samuel, el sacerdote, y le dijo Samuel muy claramente a qué lo había llamado Dios. Dios lo había llamado para que gobernara a su pueblo, porque el pueblo había pedido rey, y en la voluntad permisiva de Dios, Dios quiso que el pueblo tuviera rey. Pero Saúl no fue llamado para calmar o para hacer sus propios proyectos, sino para reinar sobre Israel y ser de bendición al pueblo de Israel, que casualmente también en otra de las épocas estaban los filisteos nuevamente oprimiendo, poniendo un yugo sobre el pueblo de Israel. Pero Saúl no entiende el propósito. Saúl no entiende que va a servirle a Dios. Saúl se enorgullece en su trono y comienza a pedir alabanza del pueblo hacia él. Y comienza, mi amado hermano, a creerse ya un Dios y a desobedecer a Dios y no entender las órdenes que Dios le da a través del profeta Samuel. Se va contra todo, se va contra el mismo Dios. ¿Y cómo termina Saúl? Saúl termina faltándole todo, hasta la paz. La paz se va de Saúl. Recuerde lo que dice la palabra en Juan, en primer libro de Samuel, capítulo 16. Dice claramente que un espíritu inmundo que venía de parte de Dios hacia Saúl lo mantenía oprimido, lo mantenía triste, lo mantenía en un estado depresivo total, que vino el rey David cuando fue ungido y comenzaba a tocar el arpa y Saúl sentía alivio. Cuando yo leo esa palabra, yo digo, pero ¿cómo así que un hombre que Dios llama para ser rey termina en semejante estado? Termina en un estado deprimente, termina en un estado casi que de esquizofrenia, termina en un estado donde todo le falta, todo le comienza a faltar, porque hasta Dios se apartó de él. ¿Qué más quería? Todo porque hasta Dios se le apartó. ¿Y por qué termina en ese estado? Porque Saúl se desvió del propósito de Dios. Saúl no entendió el propósito por el cual Dios lo llamó. A su nombre. A su nombre. Y mire, mi amado hermano, que también hay hombres que han entendido el propósito de Dios y han vivido en esta tierra, han cumplido el propósito de Dios, han partido con el Señor, pero mientras han cumplido el propósito no les ha faltado nada para la gloria del Señor y han sido muy bendecidos para la gloria de Dios. Aleluya. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Dice la palabra en Mateo capítulo 3, versículo número 1, que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos
de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no pensáis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta al árbol de la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. A su nombre, a su nombre. Juan el Bautista fue un hombre como una plomada vertical con Dios. Punto. Dios lo llamó con un propósito. También fue nazareo. Igual que Sansón, no pasó navaja por su cabello. Vivía en el desierto. Tenía una alimentación especial, era un apartado para Dios. Pero la diferencia entre él y Sansón es que él nunca perdió el plan de Dios, el propósito de Dios, el plan de vuelo por el cual Dios los llamó. Y vivió, mi amado hermano, y hizo un trabajo muy especial que Dios lo mandó: preparar el camino del Señor, predicar la venida del Señor, anunciar el camino del Señor. Y así lo hizo, mi amado hermano. Y hasta el último día de su vida siempre fue radical con lo que Dios le mandó a decir y con lo que Dios le mandó a hacer. Nunca cambió, nunca hubo mudanza en él. Siempre fue recto e íntegro en lo que Dios lo mandó y no se apartó del propósito de Dios. Mi amado hermano, escuche bien esto. Si nosotros vemos estos personajes del Antiguo Testamento y venimos a nuestros días, ¿qué nos dice Dios? Dios nos dice hoy: yo también te he llamado a ti para que cumplas el propósito por el cual te he llamado en esta tierra. Alaba al Señor que Él vive. Alábalo a Él. Aleluya. Aleluya. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Hechos de los Apóstoles capítulo 13. Hechos capítulo 13. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Hechos capítulo 13. Gloria a Dios. ¿Se lo encontraron? Digan amén. Dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. En el versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Una vez nosotros entramos en comunión con Dios, una vez nosotros comenzamos a recibir el amor de Dios, que es uno de los propósitos que Dios tiene para cada uno, una vez comenzamos a disfrutar de la compañía de Dios, de la vida con el Señor, ¿a qué más nos ha llamado Dios? A hacer luz en medio de un pueblo, a hacer luz en medio de una comunidad que está en tinieblas, que está engañada. Nótese y verá todas las corrientes de engaño que está viviendo el resto de las personas que están en cautividad. Porque usted hoy ha sido llamado a ser libre y vivimos en la libertad de Cristo Jesús. Nosotros ya no necesitamos el pecado como opción de vida. Nosotros ya no estamos bajo un yugo de esclavitud en el cual el diablo nos tenía. Nosotros vivimos en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pero la pregunta es: ¿estás dispuesto a entender y a cumplir el propósito de Dios para tu vida? Dios ha llamado a una iglesia hoy y está llamando a hombres y mujeres para que ¿qué? Para que seamos luz. Escúchelo bien.
Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Cuántas personas faltan por ser salvas? ¿Cuántas personas faltan por recibir la salvación? ¿Cuántas personas, aún parte de tu familia, todavía están en cautividad? ¿Cuántas? Son multitudes, multitudes, multitudes que el diablo todavía los tiene acosados, que el diablo todavía los tiene en cautividad. Escúchelo bien. Y Dios ha llamado a multitudes, dentro de ellos nosotros, para que nosotros seamos luz para ellos, a fin de que esas personas también sean salvas por la predicación del evangelio, por compartirles de Cristo Jesús. Alábalo si puedes alabarlo. Alábalo a Él. Alábalo a Él. Aleluya. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Hay poder en Cristo Jesús. Pero la pregunta es, ¿por qué? Escúchalo bien. ¿Por qué no se cumple ese propósito? ¿Por qué ese propósito se desvirtúa? ¿Por qué muchos cristianos hoy les está pasando lo mismo de Sansón? Les está pasando lo mismo de de Saúl. ¿Por qué muchos cristianos están viviendo la misma situación y están perdiendo el propósito? Recuerde que Sansón, cuando perdió el propósito de Dios, comenzó a sufrir. Comenzó a tener los más grandes de los problemas, aún con toda su fuerza. Pero ¿por qué muchos cristianos hoy también les ha comenzado a faltar todo? Porque han perdido su propósito. ¿Y por qué han perdido su propósito? Porque así como Dios llamaba a hombres en el Antiguo Testamento para que cumplieran un propósito y les ponía unas condiciones mínimas de santidad, de una vida especial, asimismo Dios está llamando a una iglesia. Dios está llamando a hombres y mujeres hoy día. Les está haciendo un llamado poderoso para impartir salvación, para impartir vida eterna y para que sean luz en medio de un mundo tenebroso. Pero les está también imponiendo unas condiciones mínimas de santidad, de integridad, unas mínimas normas de vida que tenemos que llevar a su nombre. Juan el Bautista tenía unas normas de vida muy especiales. Sansón estaba llamado a vivir unas normas de vida muy especiales. Nada más y nada menos que Sansón no debía haber tocado mujeres que no eran hebreas o que no eran israelitas. Las mujeres que él tomó para sí eran mujeres para su propia perdición, porque eran mujeres filisteas. Luego él no entendió, y como no entendió el propósito, no se guardó para Dios. Y eso es lo que está pasando hoy en la iglesia. Y eso es lo que le está pasando al pueblo cristiano. Como no han entendido el propósito por el cual los llamó, como no se han puesto de acuerdo con el plan de Dios, con el propósito de Dios, no se están guardando para el Señor. Están viviendo una vida casi que al azar, casi que desordenada. Lo que Dios les mande lo hacen a medias, pero viven una vida más con la corriente del mundo que con la palabra de Dios. Escúchelo bien. Y cuando yo no vivo una vida conforme a la palabra, sino a la corriente de este mundo, lo que el mundo me diga que haga, eso hago, pues nunca voy a poder cumplir el plan de Dios. Nunca voy a poder cumplir el propósito de Dios. Es más, se me va a volver difuso el propósito de Dios en mi mente, y voy a tener una mente confusa, confundido todos los días, que no sé ni qué hacer. Y es allí donde usted ve todavía cristianos que no han podido salir de un problema. Señor, resuélveme esto. Señor, resuélveme esto. Señor, resuélveme aquello. Señor, hoy también quiero que me resuelvas esto. Y siempre están pidiendo que Dios les resuelva una situación puntual. Escúchalo bien. Y usted ve casi que la mayoría de los cristianos están pidiendo que Dios les resuelva casi el día a día, el problema del día. Resuélveme esto, resuélveme aquello, resuélveme aquello. Centro Misionero Bethesda, La Floresta, Cali.
calle 32A, 1267. Teléfonos 448-9003, 445-8000.